Hola de nuevo, estamos en Facebook Live, aquí desde Mexicanos contra la Corrupción, y hoy con un tema que nos interesa desde luego a todos y los queremos convencer de por qué es importante. Estamos ya en el periodo electoral, eso sí, nos engañan todos los días que estamos en precampañas, que los candidatos no pueden dirigirse más que a los militantes de sus partidos o de sus coaliciones, pero pues todos sabemos que ya están todos los días bombardeándonos de promocionales en la tele, en el radio, pero según ellos no están haciendo campañas. Bueno, estamos en este mundo de la simulación electoral para la que somos expertos aquí en México, nos tenemos que tragar esa simulación, pero nuestra obligación es platicarles a ustedes qué está pasando con las campañas en México. Tenemos, como se nos ha dicho desde hace mucho tiempo, pues un conjunto de normas y una institucionalidad de primer mundo. Tenemos un INE, tenemos un tribunal electoral, tenemos una fiscalía que está especializada en delitos electorales. Eso sí, investiga muy poquitas cosas porque, no sé usted, pero yo pienso, ahora mis colegas lo dirán, que vemos que todos los días cometen delitos electorales, en fin. Pero bueno, en esas estamos y queremos platicar con ustedes qué es lo que está pasando en este sistema, en donde nos dicen que les damos un montonal. Ahora le voy a preguntar a Leonardo que nos diga exactamente la cifra que le damos a nuestros partidos políticos, a nuestros candidatos, para que hagan campaña, nos informen de cómo gasta ese dinero, para qué lo gastan, para convencerlo a usted, a mí, de que debemos de votar por ellos. Y nosotros tenemos una duda, ¿es neta que se gastan solo ese dinero? Y cuando digo solo, me hago cargo de que es un mundanal de dinero, pero yo tengo la sospecha, y es a lo que invito aquí a mis colegas a discutir, de que por cada peso que nos dicen que se gastan o que están autorizados a gastar, se gastan 6 veces más. Pero ese es el tema con el que queremos empezar este Facebook Live. Está aquí Leonardo Núñez, experto en presupuesto, autor de ¿Y dónde quedó la bolita?, donde nos muestran todas las trapacerías que hacen nuestras autoridades con el dinero de tus y de mis impuestos. Y desde luego Darío, que lo conocen todos, es el que más visitas tiene en sus podcasts, en fin, en todo lo que nos transmite por las redes sociales, y los invitamos a que nos acompañen estos próximos minutos. Darío, ¿tú cómo ves esta cuestión electoral, que a mí me preocupa tanto después de tantos años de estudiarla y sigo sin entenderla, o sigo viendo, híjole, un tramo tan grande entre lo que nos dicen y lo que yo veo todos los días, que simplemente ya no sé en qué laberinto estoy y no salgo de él? Sí. Bueno, primero, muchísimas gracias por estar con nosotros, y me siento verdaderamente, sé que voy a aprender mucho de ti y de Leonardo. Son dos personas expertas. Yo entro más tal vez para hacer el porro de la mesa, ¿no? Pero a mí me parece que tocas al final un tema fundamental que creo que podríamos comenzar también por eso, porque hablabas de la institucionalidad y yo creo que somos muy, muy chingones en eso, ¿no? O sea, nos dedicamos a hacer leyes, reglamentos para esto, para el otro, tal vez algunos buenos, algunos malos, eficientes o ineficientes, pero una de las cosas que yo veo y de algunos pocos candidatos que yo conozco o que han querido ser candidatos, se enfrentan ante un monstruo tremendo, que es lo que tú tocabas al final, que es el apoyo financiero para realizar una campaña, ¿no? Porque un apoyo financiero para realizar una campaña, vaya, yo no tengo los datos, pero te digo, algunos amigos que han querido ser o han sido, son de levantar miles de pesos, ¿no? O millones de pesos, ¿no? Entonces, de ahí yo comenzaría diciendo, si este Facebook Live lo queremos más o menos enfocar a campañas, a dinero, a procesos electorales y a corrupción, evidentemente, que es nuestro mandato aquí en Mexicanos contra la corrupción, pues yo diría, oigan, la institucionalidad o estas instituciones que nosotros hemos creado verdaderamente están atendiendo
a este elemento financiero? Porque yo creo, es decir, si yo quiero ser diputado, ¿no? Y voy con Leo y le digo, oye, préstame tu avión, oye, dame tanto dinero, pues evidentemente acabó con un compromiso con Leonardo. Es decir, Leonardo dice, sí te voy a dar mi avión, no te preocupes, tú tranqui, pero después me das todos estos contratos, me das todo este tráfico de influencias, colocas a mi gente, y creo que ahí se empieza a desvirtuar. Y ustedes que conocen sistemas electorales y derecho electoral comparado, pues yo veo en otros lugares que se han ido o se han decantado ante la austeridad de las elecciones, ¿no? Entonces no sé si... ¿Austeridad? Austeridad, ¿no? O sea, en otros países, o sea, en la parte comparada, ¿no? Entonces, no sé, yo quiero arrojar eso al análisis. A ver, Darío, si no te importa, vamos primero a un punto y luego quiero ya que nos clavemos en la conversación en este punto central, que es que nuestros candidatos y candidatas, sí, también los candidatos, ya llegan embarazados cuando ocupan el puesto. Cuando digo embarazados, ya llegan, ¿sí?, con un niño adentro, ¿sí?, que van a tener, o con varios, sí, pueden ser triates hasta, y que después van a tener que mantener, ¿sí? Porque cuando uno pues tiene un hijo se compromete a que lo va a mandar, vaya, lo va a alimentar y luego lo va a mandar al preescolar y después lo va a mandar a la primaria y si tiene suerte hasta un posgrado, pero vaya, te vas a encargar de él. Y eso lo quiero dejar, pero primero una pregunta, 2 preguntas, Leo. 1, ¿es la democracia más cara del mundo, como hemos dicho muchos? Y 2, ese dinero que nos dicen y que ahorita tú nos vas a decir a cuánto asciende, ¿es real o hay más dinero? Bueno, empezaría primero por la última pregunta, porque usualmente nos vamos con la finta de que los partidos solamente tienen dinero del financiamiento que reciben del INE. Pero con solamente ese, con el que le damos, ¿es la más cara? Con solamente Supongamos ese, que nada más se gasta en eso. Con solamente ese, si nos vamos al gasto por elector, sí estamos en un ranking, en el top 2 tal vez. Top 2. Top 2. O sea, ¿quién es el otro? Hay algunas democracias asiáticas que son un poco más caras, pero por la cantidad de gente que hay ahí. Ah, pero ¿no? si nos vamos per cápita. Pero si nos vamos per cápita, la democracia mexicana es una de las más caras, pero hay que meterle primero un número inicial, que a veces se nos olvida. Los partidos no solamente reciben dinero por parte del INE, reciben por parte de sus militantes y reciben por parte de los gobiernos estatales. Pero no nos engañes, ¿qué porcentaje reciben de los militantes? Bueno, de los militantes... ¿Dicen donaciones ¿De militantes? Donaciones Sí, de militantes si tú eres dicen que militante. solamente reciben el 2%, pero una parte que es bien interesante es, después de la reforma de 2014, se metió una modificación en los gobiernos estatales para que en todos recibieran más dinero del que antes recibían, porque se modificó una fórmula. Entonces reciben, a ver, Leonardo, dinos bien, reciben del INE los partidos, del INE los candidatos, el INE, Instituto Nacional Electoral, y luego reciben de los INEs locales, De eso los que OPLES. llamamos OPLES. Exacto. Y lo que es interesante o lo que es preocupante es que reciben más por los gobiernos estatales que por el gobierno federal. Entonces, este año... Pero ahí voy en 3 apenas, y luego me dices, reciben de los militantes, ¿y de dónde más? Y reciben, también tienen legalmente derecho por sus propios recursos, y reciben también de personas privadas. O sea, tenemos 6 fuentes de financiamiento. Ok, ahora dinos cuánto reciben de las instancias federales y de las estatales. Ahora, aquí es impresionante porque tan solo vayamos a 2017, antes para dar un número antes de las elecciones, por gobierno estatal habían recibido 4,000 millones de pesos. Todos los partidos con Todos registro. los partidos con registro, y habían recibido una cifra un poquito más chica por el INE, habían recibido 4,059 millones de pesos. Entonces, ese número que nos da el INE, que en 2018 van a tener alrededor de 6,000 millones de pesos, en realidad son 12,000 millones de pesos. De entrada, hay más lana de la que creemos que hay ahí.
¿Con qué me lo comparas, Leonardo? 12,000 pesos es que el presupuesto, 12,000 millones de pesos, ¿es el presupuesto de quién? ¿O qué porcentaje de Sedesol? ¿O, qué, CONACYT, o de la UNAM? A ver, CONACYT que se dedica… CONACYT se dedica a ciencia y tecnología, todavía. Mi escuela es del CONACYT, del CIDE, ahí estamos financiados. El CONACYT… Pero le han reducido. Sí, pero el CONACYT tiene 27,000 millones de pesos. ¿Y a los partidos otra vez nos recuerdas? 12,000. En total, por los dos tipos de financiamiento. Entonces, en primer lugar, dinero sobra. ¿No? Pero más adelante tal vez debemos hablar de que dinero sobra, pero ¿Sobra? En los números, los partidos parecen que son bien austeros. Bien austeros. Ahorita vamos a la fiscalización. Pero entonces les vamos a dar la friolera de… 12,000 millones de pesos. A partidos y candidatos. A partidos y candidatos, aparte de un porcentaje que ellos mismos pueden recabar, porque la ley dice sí se le puede donar, pero no pueden darse donativos de más de 1 millón de pesos en cantidad individual y no más de 33 millones de pesos en total por partido. Pero bueno, esos son los números. Vaya que son legales. cifras estratosféricas. A ti, parte de este dinero, ¿sí?, se gasta, por ejemplo, en publicidad, ¿no? En estos muy bonitos promocionales que vemos todavía en 15 de enero, hace apenas una semana, todavía veíamos a los candidatos diciéndonos que pues feliz año nuevo y que los propósitos de año nuevo ojalá y los mantengamos, o tocando el ukelele, o riéndonos en el puerto de Veracruz para tocar a todos los partidos, porque somos aquí muy equilibrados y muy plurales. ¿Tú crees, desde tu perspectiva de ciudadano, que para eso te pintas solo, a ti te hacen cosquillas, suponiendo que se gastan, ahora ya no pueden comprar tiempo los partidos en la radio y en la tele, y antes, cuando sí podían, descubrimos que se gastaban el 60% en promedio, o sea, más de la mitad se la gastaban estos promocionales. Yo, que no me pongo en la perspectiva ciudadana, sino en la académica, en la de investigadora, lo que he visto en las encuestas es que estos promocionales en los que se gastaban 60% de su lana los partidos no movían las preferencias electorales, o sea, no servían más que para nada o más que para irritarte cuando estabas viendo tu partido de fútbol y te metían ahí el promocional. Pero ahora se los regalan, digamos, se los asignan. ¿A ti te hace cosquillas los No. ¿Te cambiaría tu preferencia? No te voy a preguntar por quién vas a votar, pero ¿te cambiaría? No. Creo que exactamente yo lo que me gustaría de estos frioleros números que nos lanza Leonardo y que tú conoces, la lejanía con digamos la ciudadanía y su conexión con el voto, una conexión digamos emocional. Yo recuerdo, bueno, ustedes recordarán de la elección de Calderón y López Obrador, donde había familias que nos partíamos a la mitad, ¿no? En un momento de sumamente ríspido por una confrontación. Pero creo que el dinero y esta comunicación institucional de los partidos no está hecha para informar. No le veo. Yo eso digo en las clases, cuando doy clases sobre el sistema electoral, que para eso son, entonces dinos para qué son. No, yo creo que son, bueno, primero intentan ser propaganda, es decir, y creo que ahí es donde viene el embarazo con el amante, que serían los medios de comunicación también, ¿no? Es decir, buscar esta afinidad con los medios, que en la reforma constitucional, cuando deciden quitarle esta posibilidad de entrar en un turbio y muy oscuro y poco transparente relación partidos, medios de comunicación, creo que más que la idea de concientización y cercanía con la ciudadanía en términos de las preferencias, más bien en términos de los contenidos de las campañas, yo no veo que sirvan para otra cosa más que ensalzar la figura, pero más estilo soviet, ¿me entiendes? Es decir, vamos conociendo un pero poco. Ahora te enteras que Meade come la torta con las manos. Claro, pero al final creo que apelan más digamos, a la emoción que al conocimiento o a la información dentro de una campaña política, ¿no? A ver, Leonardo, de este dineral, ¿sí?, de que nos hablas, que si sumamos
lo que les dan los estados más que lo que les da el INE. Les recuerdo a usted que todo eso, cuando yo digo le da usted y le doy yo, le das tú y le damos nosotros tres. Ese dinero, como ¿a dónde se va? Antes de entrar al dinero ilegal de las campañas, ¿a dónde se va? ¿Cómo se distribuye una parte a campañas? ¿Las otras partes a qué? Bueno, los números que tenemos son los que los candidatos suben al INE, ¿no? De entrada hay que poner como un asterisco y es lo Y que confiamos sabemos, en es lo que ellos. nos dicen, ¿no? Y confiamos en ellos Confiamos ciegamente. en ellos al parecer. ciegamente. Okay. Y si lo dividimos, el INE tiene 6 diferentes categorías y más o menos 3/4 partes se van a publicidad, pero a publicidad en creación de spots, propaganda en medios impresos, porque los medios impresos no entran. O sea, creación, en producir ese spot, ese promocional. Exacto. Que vemos de nuestros tres candidatos, El perdón, caro. señor, son precandidatos. Tenemos cuánto gastan en sus spots, eso les ocupa más o menos 3/4 partes en todo tipo de publicidad, pintar bardas, el periódico y demás. Y 1/4 parte se gasta supuestamente en movilización, en hacer eventos, el meeting y demás. Lo que es bien interesante es que las campañas, o bueno, las precampañas, parecen ser bien austeras, no nada más para poner un numerito de cómo vamos ahorita. Se supone que los precandidatos pueden gastar 67 millones de pesos en su precampaña. ¿Los candidatos, todos los precandidatos? Cada uno. Cada uno puede gastar 67. hasta 67 millones de pesos. Por darte un número, el que lleva más dinero gastado hasta ahorita reportado es Ricardo Anaya. Y él ha reportado 7 millones de pesos. O sea, se ha gastado desde que empezaron las precampañas en el 16 de diciembre hasta el día de hoy, que estamos a 26, 27... A 25. A 25, ¿se ha gastado cuánto? 7 millones de pesos. ¿Y Solo de en dónde términos lo de ha salido? porcentaje, eso es 10% del tope. 10% de lo que se pudo haber gastado hasta, digamos, o de lo que se va a poder De lo que se gastar, puede gastar en 2 el semanas que total, quedan. ¿sí? ¿Se ha gastado solo cuánto? 10%. 10%. ¿Y José Antonio Meade? José Antonio Meade dice que ha gastado 5,651 millones. Y eso ¿Y Andrés Manuel? es 8%. Y Andrés Manuel dice que el más austero de todos ha gastado 913 mil pesos. ¿Y usted a quién recuerda más de estos tres precandidatos? Entonces, Ahora, dicen nada más- que se gastaron eso. Nada más, hablando de los porcentajes, hablando de Andrés Manuel. Andrés Manuel no se ha gastado nada, 0 pesos, según él, en propaganda en Internet, 0 pesos en propaganda utilitaria, 0 pesos en producción de spots, y solamente se ha gastado 896 mil pesos en gastos operativos de campaña. Oye, ahí me surge una duda, a ver, por esto que me dices. Si dice que se ha gastado 0 pesos en producción de spots, pero nosotros lo vemos todos los días, varias veces, pero vaya, incluso digo, en la televisión abierta, a ver, se me ocurren dos. Uno, o está mintiendo, o dos, alguien le regaló en especie la producción del video. ¿Eso se vale? Lo cual de entrada es ilegal, ¿no? Porque tendría que estar declarado aquí de todas formas como un gasto. Aunque sea regalo en especie, es Exacto. cuantificable, ¿no? Es cuantificable. Y aquí lo que tenemos es que hay varios rubros que están en cero y estos son los candidatos más visibles. Si revisamos los números de todos los demás, Oigan, déjenme hacer una pausa porque justo nos están preguntando también, nos están haciendo algunas preguntas que creo que vale la pena, que tiene que ver con eso. Dice, con los recursos que estamos hablando para los partidos políticos, ¿algunos de los candidatos independientes tienen posibilidades reales de ser competitivos? Y yo creo que vale la pena abordar, ahorita que estamos hablando de dinero, dónde entran y dónde entra el financiamiento de candidatos independientes y su real posibilidad de competencia electoral. A ver, siempre hay una desigualdad, en primer lugar, entre partidos. Algún día, ya hace varias décadas, porque seguimos diciendo que somos una democracia muy joven, pero creo que ya deberíamos de haber aprendido, ¿no? Sí, ya. Sí, yo también. Yo a mis 62, la verdad, apenas estoy empezando a gatear, ¿eh? Bueno, antes no existían los independientes, pero un buen día dijimos, y es un buen principio, yo comulgo con él, que teníamos que, digamos, nivelar la cancha. Y decidimos que los recursos se iban a repartir 70% de manera proporcional a la elección anterior, ¿sí?
y 30%, una bolsa, que es muy grandota, que se iba a repartir entre todos los partidos que tienen registro y que pueden competir. Luego, y eso pues claro, si introdujo algo de equidad, siempre habrá inequidades o de la equidad total no existe en el mundo ni en la democracia más avanzada. Pero luego vinieron los independientes. ¿Pero qué creen? Que a nuestros legisladores se les olvidó que tenían que legislar al respecto y les dejaron un paquetito a nuestros consejeros del INE que tuvieron que suplir, porque, por cierto, los invito a conocer el violómetro del CIDE, ¿sí? Es una página muy bonita en donde dice cuántos días y cuántas horas, más bien diría yo, cuántos años, ¿sí? Dejan de cumplir con sus obligaciones los legisladores de todos los partidos. Bueno, ahí vamos a ver. Lo vamos a subir a las redes. ¿El violómetro? Háganlo porque es un reloj legislativo que te da. Violómetro constitucional, lo vamos a poner en las redes de Mexicanos para que de lo que haces referencia. Bueno, porque hay leyes que debieron de haber sido expedidas, ¿sí? Hace más de 10 años y pues siguen durmiendo el sueño de los justos. Una de las que dejaron fue que no se reguló bien esto de los independientes. Entonces llegó el INE y tuvo que suplir ese hoyo legislativo porque no cumplieron sus tareas y pues a través de una serie de acuerdos y lineamientos y reglamentos que si alguien los quiere cuestionar, los podría cuestionar, decidió darle una pequeña bolsa, ¿no, Leonardo? ¿Les explicas, porfi, cuál es esa bolsa? Sí, justo. Solamente hay que diferenciar que en precampaña, que se supone que esta es una precampaña, ya lo dijimos, los independientes todavía no reciben ningún financiamiento público. Ahorita, en este proceso, se supone que todo tiene que ser financiamiento privado, de fuentes legales, ¿no? También ahí es muy curioso, por ejemplo, Ferriz-Decon tiene 0 ingresos y 0 gastos, ¿no? Solo para mencionar. Oye, también... ahorita que hablas de ingresos y gastos, todos tienen más gastos que ingresos, ¿no? En ¿Sí? su página del INE, si uno se meta, todos, no, porque No, nada pero más es que dijo los de también reportan gastos, sus ingresos. también tienen que reportar. ¿Y qué crees? En todos los casos, el gasto es mucho mayor que los ingresos, entonces, bien a bien, no sabemos de dónde sacaron esa lana los candidatos. Pero nada más para Pero regresa al independiente. El número de los independientes, pues hicieron una bolsita aparte. Y lo que tenemos es que para 2018… Para cuando compitan. Para cuando ya compitan. A partir del 1 de abril. Exacto, los que sí alcancen el número de firmas, suponiendo que la mitad que les quiten, que son clonados y demás, sí pasan, los que tengan su registro y lleguen a la boleta, hay una bolsa de 42 millones de pesos que se va a repartir entre ellos, entre todos los que O sea, entre ese 3, movimiento. digamos, porque asumamos que sean el Jaguar, Armando. Venga. Y sacan los dados. Meto la mano, o sea, te la apuesto. Comidita, Darío. Comidita y está Comidita. grabado, Esto sí no Ok. es o sea, que Yo sí, claro. escojo restaurante, menú, vino, todo. Muy bien. Van a ser 3, ¿sí? Desde luego Jaime Rodríguez el Bronco, desde luego Margarita Zavala y Armando Ríos Peter. Para la presidencial, las otras luego se las doy de senadores y diputados. Serían 42 millones Que se reparten entre todos. entre ellos 3. O sea, no les alcanza para el tope de campaña que tienen los presidentes. ¿Cuánto se puede gastar un candidato presidencial en su campaña que dura 90 días o 3 meses? En este caso, Para el 18. Para el 2018, el INE puso una cifra de poquito arriba de 300 millones de pesos. ¿Y cuánto va a recibir Margarita Zavala, y por en todo ejemplo? caso, si son 42 millones de pesos y lo dividimos entre 3, pues les va a tocar como de a 13 millones de pesos. ¿Y de dónde van a sacar el resto? Pues una parte tendría que ser financiamiento privado legal, pero lo que tenemos, o que es bien curioso, lícito, de origen lícito. Todos resulta que también son bien austeros en sus ingresos, ¿no? Y pasa este fenómeno, tienen menos ingresos, más gastos porque el INE luego les encuentra esas cosas que escondieron y tenemos muchos gastos inexplicables. Pero aún así, con todas esas cifras, hay un promedio que tú has manejado mucho en medios y en conferencias, que es que todos los candidatos, si revisamos elecciones pasadas de 2015 2016, se quedan en el 40-45% del tope de gastos de campaña. A ver, mire usted, ¿sí? Agarremos las elecciones del año pasado, Estado de México o Coahuila, que fueron las dos más escandalosas, ¿sí? Resulta que nuestros candidatos
no se gastaron todo lo que se podían gastar con el fin de llegar al cargo. Y entonces nos dimos a la tarea de hacer un estudio, Darío, y encontramos que en promedio se pueden gastar 100 y se gastan únicamente 34, 40, depende del año. Me voy a acordar de un personaje que creo que no te va a gustar, Darío, pero que tú recuerdas muy bien, que fue una campaña. ¿Se acordarán ustedes de Roberto Madrazo y del Bester Gordillo hace algunos años y que se pelearon? Y que andaba, digamos, el Bester Gordillo andaba persiguiendo por toda su campaña a Roberto Madrazo, que entonces jugaba por el PRI Verde, y con letreros que decían, ¿tú le crees? Yo tampoco. Mi pregunta, Darío, es, ¿tú les crees que pudiéndose gastar 100 pesos, se gastan nada más 40? Es que yo creo que, bueno, no, obvio no le creo, pero yo tal vez no soy de esos que los convences fácilmente. Yo, y ahorita recibiendo algunos de los comentarios, esta lejanía, o sea, tanto dinero y tanta, digamos, conexión, y me gustaría saber, digamos, el nivel de abstencionismo, el dinero y cómo seguimos gastando y cómo seguimos teniendo tan poco impacto. Creo que parte de lo que nosotros tenemos que hacer es revivir pues no sé, canales de comunicación. Hoy veo a muchos de los precandidatos y a los candidatos independientes y verdaderamente no entiendo muy bien las jugadas políticas, ¿no? Salían notas, por ejemplo, que desde un aparato estatal buscaban firmas para Margarita, o el Bronco ponía a su gente en Nuevo León, digamos, gente pagada por el erario público, a buscar también firmas. Es decir, hay todavía demasiado, vaya, todo lo torcemos al parecer, ¿no? O sea, candidatos independientes sí, pero pues estos son igual de tranzas que los otros, entonces, esa idea como inmaculada de los candidatos independientes también se ha desvanecido muy rápido, ¿no? O sea, yo no veo, no sé, creo, y ahí sí me van a tachar de groupie, creo que veo muy pocos. Por ejemplo, Kumamoto. O sea, en Kumamoto sí veo a alguien diferente. Dinos quién es Kumamoto, ¿no? Pedro Kumamoto, hoy candidato independiente, la productora es fan de él, entonces se pone toda contenta. No, oye, creo que es, en serio, yo lo digo junto con la productora soy fan de él, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, bueno, ve. Tal vez tú no, porque te hace competencia, pero dentro de todo, me parece alguien diferente. Yo no digo que si va a ser mejor, peor, pero diferente en el proceso de generación y conexión con la ciudadanía, sí me parece diferente. Y en otra cosa es diferente, Darío, sí hizo de verdad, y me consta, ¿sí?, una campaña austera. ¿Sí? A él sí le creo que, pues sí, ya digo, y además no tenía recursos públicos ni nada, pero bueno, dejemos a los independientes que en algún sentido, a ver, yo me peleo contigo todo el día, Darío, porque ¿por qué sigues usando la palabra de independientes? Son candidatos sin etiqueta partidaria, que es muy diferente, no sé, a lo mejor son sin etiqueta partidaria, porque a ver, el Bronco tiene 28 años de militancia atrás del PRI y haber ocupado puestos por ese partido. Margarita Zavala lleva 30 y muchos en el PAN, y el Jaguar, Armando Ríos Peter, pues creció y se reprodujo en el PRD. Bueno, entonces, nació en el PRI, trabajó en el PRI, bueno, trabajó en el con PRI, el PAN, saltó con el PRD, es una cosa todavía más. Pero bueno, dejemos a los independientes. Yo no sé cuánto tiempo más podemos aguantar aquí. Productora, ¿cuánto tiempo nos queda? Aquí, como 10 minutos. Yo quiero ir, salvo que alguno de ustedes quiera hacer algún apunte importante, es a dos temas. Uno, que es el que trajo Darío a la mesa, que es el de cómo se van el embarazo, ¿sí? Y el otro, que nos interesa más aquí al señor Leonardo y a mí, es de dónde viene el dinero ilegal a las campañas y por qué sigue fluyendo a chorros ese dinero ilegal. Pero creo que tenías una punta. No, y creo que nada más para que también nos expliquen ustedes, a mí y al público, no solo estos dos puntos del dinero ilegal, sino
¿cómo entra? Es decir, ¿cómo, si es tan evidente para ustedes en los números, cómo entra? ¿No? Es decir, luego agarramos piezas y vemos que cajas de dinero, ¿no? Maletines, no sé, va por ahí también, es un poco oscuro, no lo sé. Vamos a las dos y voy a dar una pequeña introducción sobre esto del embarazo desde una perspectiva obstétrica. Obstétrica. ¿Cómo feminista? Obstétrica, ¿sí? Bien. ¿Por qué decimos Darío y yo, y sabemos bien que Leo está de acuerdo con esta tesis, que los candidatos ya llegan con una cantidad de deudas que después pues no podemos tener esperanzas de que ejerzan el poder en bien de sus votantes o en bien de los veracruzanos, los chiapanecos? Usted escoja el estado desde donde nos está viendo, porque estoy segura que nos están viendo en muchos estados de la República. Entonces, lo que resulta es que a pesar de que decimos que les dan mucho dinero, pues ¿qué cree usted? Que no les alcanza ese dinero, más allá de que no los reporten, no se les reporte al INE, pero sabemos que se gasta mucho más de lo que tienen derecho a gastarse. ¿Qué pasa? ¿Por qué decimos que esto es un problema? Porque como quieren ganar, sobre todo en las plazas muy competidas, pues resulta que se les acercan o ellos buscan a gente que tiene lana y que está dispuesto a apostar, como apuesta usted en un casino o como juega con su familia un sábado en la tarde y dice, híjole, a mí me late que Darío Ramírez sí la puede pegar, y si la pega, ¿sí? Somos cuates, y si somos cuates, porque vivimos en un capitalismo de cuates, voy a hacer un esnobismo, eso que llaman los gringos, llaman el crony capitalism, ¿sí? Un capitalismo de cuates. Entonces, Darío va a apostar, no, más bien, María Amparo, yo soy la rica, yo voy a apostar parte de mi lana para que tú ganes, pero a cambio de eso, Darío, yo tengo una constructora. Lo que es más, no tengo una constructora, pero voy a ser una constructora, ¿sí? Y tú me vas a prometer que, yo te doy ciego el dinero, pero tú me vas a prometer que si llegas a ser alcalde, si llegas a ser gobernador o peor, presidente de la República, tú me das ese contratito. Eso es lo que queremos decir cuando decimos que como candidato Darío ya llega embarazado, llega con deudas que pagar, llega con un niño al que le va a reclamar paternidad. Y paternidad y gastos van siempre, lo sabrá usted, lo sabré yo, van siempre juntos. Ahora, yo sé que muchas compras del gobierno se asignan de manera directa, ¿no? Porque es el mecanismo para saltar o para que esto opere, ¿no? Que no haya concurso ni licitación pública, pero no sé. ¿A quién se la voy a asignar? ¿A Darío, que me dio una lanita para que yo ganara? ¿O a ti, que me volteaste la cara porque me dijiste que no eras corrupto? Claro. Lo que no sé es qué tantas asignaciones directas hay en el gobierno. Pero yo sí. Porque si fueran las menos, bueno, no sé. tendríamos problema. Bueno, no sé. Yo les voy a decir las cifras oficiales. Asignaciones directas, asignaciones quiere decir, nos cuentan un cuento, ¿sí? Que pues para que gastemos menos dinero y lo gastemos más eficazmente, pues inventamos esto que se llaman las licitaciones. Entonces, pues si yo quiero vender medicamentos, ¿sí? Tengo que competir con otros 3 o con otros 10 o con otros 20 que también están en el mercado, y el que dé mejor precio, calidad y tiempo se va a llevar ese contrato. Pero también hay una figura supuestamente excepcional, que es la adjudicación directa. ¿Saben qué? No tengo tiempo, ¿sí? O esto es una cosa muy importante, o vaya usted a saber qué, voy a hacer una asignación directa. Entonces, yo presidente, yo gobernador, yo presidente municipal, decido que le voy a dar la asignación directa del contrato de obra pública o de compra gubernamental, pues ¿a quién creen? A Darío, que me hizo favor de ayudarme a ganar, ¿con qué? Con dinero. ¿Me preguntas cuántas? El 65%, 75%.
O sea, 3 de cada 4 contratos o de compra gubernamental o de infraestructura se asignan, 3 de cada 4 se asignan de manera discrecional. Te decía, tú me decías, yo sé la cifra oficial, la que el otro día nos hizo favor de dar la función pública. 3 de cada 4 se asignan de manera directa. Oye, incentivo perfecto para que yo le apueste mi lana a Darío, porque me la va a pagar con creces. ¿No? Claro. Esa es la prueba de paternidad. ¿Tú creías que no, que yo te había pintado el cuerno? Pues no, esa es la prueba de paternidad. A ver, yo quiero también a lo que va a contestar, esto tampoco es un problema solo mexicano, ¿no? O sea, yo recuerdo en la campaña de Tony Blair que hubo todo un escándalo con su relación con tabacaleras, también recuerdo uno y España, y ahora las recientes elecciones norteamericanas también se trató de regular y al final dijeron los norteamericanos, no, ¿saben qué? Mejor dejémoslo así, el laissez-faire, laissez-passer y va, ¿no? Dijo la Corte, Sí. Entonces, a lo que voy es, ¿por qué aquí, digamos, le tenemos tanto miedo? Veo los comentarios que nos están haciendo favor de enviar, todo el mundo está como cansado, como harto, tanto dinero, toda esta ilegalidad, tantos huecos, tanto todo, pero ¿por qué nos preocupa tanto si en otros países de democracias mucho más sólidas no les preocupa tanto? A ver, en un minuto tú en 30 segundos tú y en 30 yo, vas. ¿Por qué nos preocupa? Ahora, creo que sí esto sucede en todos los países del mundo, pero en la gran mayoría tenemos mecanismos para sancionarlo, ¿no? Y lo que es preocupante acá, o lo que hace anormal el caso de México, es que eso se suma con el factor impunidad, ¿no? Porque incluso hemos visto países en los cuales hay presidentes que han caído por escándalos de $10,000, ¿no? Y aquí tenemos escándalo y escándalo y escándalo. Tenemos un caso que María Amparo escribió hace una semana que descubrió el INE de un financiamiento multimillonario a los representantes de partidos, con una sanción que llegó 5 años tarde y que les hace cosquillas a los partidos. En fin, ahí como que no están los incentivos alineados para tener miedo a la violación. Y en otros países, pues, hay grandes cantidades de dinero, pero sí hay sanciones cuando se detecta la irregularidad. O sea, uno, pues porque no se castiga, están todos los incentivos puestos, pues si no me van a castigar, pues de güey, no violo la ley. Segundo, es una cuestión de grados, sí pasa todo en todo el mundo, pero el grado, la sistematicidad con la que pasa aquí, en este país, en todos lados hay corruptos, ¿sí? El problema, como decía Leo, es que aquí además de corrupción hay impunidad mayor que la corrupción, ¿eh? El 98% de los delitos no son castigados. Uno, entonces el grado. Y dos, porque no estoy justificando, pero a uno sí le da más coraje cuando tenemos un sistema de financiamiento público tan tremendamente generoso, porque muchos de los países que tú dices es dinero de los privados, ¿sí? Y conste que no estoy abogando por pasarnos a que sean los privados los que financien las elecciones. Manifiesto claramente aquí que yo estoy en favor del financiamiento público, pero con fiscalización, porque tenemos un financiamiento muy generoso. Entonces dices, oye, encima de que te damos los 12,000 millones de pesos, encima, ¿sí?, me haces chanchullo. Entonces, sí hay una diferencia entre México y otras partes del mundo. La diferencia de la cantidad de dinero que le damos de nuestros impuestos, el grado en que se corrompen los partidos y los candidatos y el grado de impunidad ante esas conductas. Entonces, sí creo, Darío, que hay grandes diferencias. ¿Por qué no, en estos también últimos minutos, hay varias preguntas que les quiero hacer, por conducto mío quiero hacérselas llegar, pero una de las cosas que repiten varias de las preguntas que nos han llegado es, hablas de la impunidad, de la ausencia de sanciones, es decir, ¿qué se puede hacer en términos de toda esta institucionalización que tenemos, tribunales, INES locales, chiquitos, etcétera, etcétera? ¿Qué se puede hacer para sancionar? Porque parecería, y así lo ponen, que la sanción lo viene persiguiendo
a los candidatos, a los partidos, pero con un loop eso ya pasó hace 2 años, eso ya pasó en la elección, quién sabe. Entonces es como un desfase entre el delito y la sanción. Entonces ahí queda muchísimo campo, ¿no? Me voy a autoincriminar primero porque me voy a contradecir horriblemente, ¿sí? Podemos hacer muchas cosas, muchas, y no podemos hacer nada, ¿sí? Fíjate qué barbaridad me estoy atreviendo a decir enfrente de nuestros y grabado para que me lo saquen ahí y repitan. Vean qué barbaridades dice esta señora que se precia de saber del sistema electoral. Voy a decir todas las cosas que podemos hacer. Bueno, no todas, pero vaya, voy a dar una pista. Está relativamente fácil cerrar los incentivos a que nuestros candidatos y nuestros partidos sigan haciendo las trampas que hacen. Un sistema de fiscalización efectivo, Darío, que no debería de estar en el Instituto Nacional Electoral, debería de estar en otras instancias, como por ejemplo en la Auditoría Superior de la Federación, que ha hecho un gran trabajo, que tiene el herramental técnico y el expertise para hacerlo. O debería de estar, más todavía, en el sistema de administración tributaria, que es así, es una institución de clase mundial. A veces se usa políticamente, pero tienen perfectamente capacidad. Deberíamos de prohibirle a las dependencias gubernamentales y deberíamos de prohibirle a los partidos usar dinero en efectivo, ¿sí? O sea, esa sería una solución. Una de las, por ejemplo, ahí van dos, ¿sí? Y ahora voy a decir por qué nada. Por ejemplo, uno de los hallazgos de Leonardo Núñez para un trabajo que estamos preparando sobre un reporte electoral de uso de dinero ilegal en las campañas, es que todo, bueno, una buena parte, una proporción muy alta de lo que se pueden gastar los partidos, se las gastan las últimas 2 semanas de campaña. Ahorita les va a platicar él. Y nada más para no abusar de este micrófono, que he abusado mucho, ¿por qué nada? Porque podemos tener la ley más bonita, la ley más blindada, la ley más de avanzada para frenar la corrupción en los partidos, o sea, el desvío ilegal de recursos hacia las campañas, mientras tengamos jugadores tramposos y tenemos 3 por 3, 9. Tenemos 3 de cada coalición, digo. Sí, ¿no? 3 por 3, 9. Tenemos 9 partidos muy tramposos, los 9. Entonces, si tú tienes, no hay marco jurídico, no hay regla, Darío, que te aguante la voluntad férrea de nuestros actores políticos a violar la ley. Por eso digo que podemos hacer muchas cosas y podemos hacer, y se puede hacer nada. Tenemos que cambiar a estos políticos que tenemos, los tenemos que castigar con el voto, castigar con la participación de nosotros, castigar exhibiéndolos, y no estoy por un enfoque únicamente punitivo, tenemos que prever, ¿sí? En esta lucha contra la corrupción y la impunidad, no hay que meternos nada más a la parte sancionatoria que llaman, sino también a prevenir y a invitarle a usted a que denuncie cada vez, ¿sí?, que quieran comprar su voto. Yo nada más ahondo en esto de que los candidatos sistemáticamente sabemos que mienten por los reportes que tenemos. En el INE tienen un sistema de fiscalización donde se supone que los candidatos deberían reportar con máximo 3 días de diferencia cuando incurren en un gasto. No, ya vimos los números de los precandidatos, que ahorita el que más ha gastado está en el 10% del límite, ¿no?, que suena irreal. Cuando vemos el calendario de los movimientos de años anteriores, vemos que prácticamente 60% de los movimientos totales que se registran se hacen en la última semana, ya cuando se va a cerrar la elección, porque pues hay que llenar eso para que no se vea tan sospechoso, ¿no? Voy a dar otro datito. Perdón que te interrumpa con esto de los datos. Inventamos esta cosa de la tinacocracia, ¿sí? Y nos dimos a la tarea de buscar cómo sube la entrega o la producción o la venta de los tinacos. Tú sabes que los tinacos pues es una cosa muy preciada
en nuestra población. Bueno, pues los tinacos en los momentos electorales, no podemos medir el 2018, pero sí pudimos medir de los anteriores, crece en el trimestre electoral. ¿Cuánto crees, Darío, que crecen las ventas de Rotoplas? Esos tinacos tan bonitos que ve usted en todas las azoteas. Todos tenemos Rotoplas, pobres, ricos, medianos, en fin, todos tenemos Rotoplas. ¿Cuánto crees que suben las ventas en el trimestre electoral? ¿Qué es? 30, 40%. ¿Más? 60%. No, ya, 90%. 70%. Bueno, pues esas son las entregas en especie para comprar voto. Vas. Claro. Bueno, nada más sobre esta cifra no es una especulación nuestra, porque Rotoplas en sus conferencias que tiene con inversores, ellos dicen por qué pasa esto. ¿Por qué no les lees esa joya que encontramos? Sí. Ellos dicen, las ventas en el mercado mexicano se incrementaron en 70% este trimestre, en el trimestre electoral de 2015, en comparación con el mismo periodo, debido a que las soluciones integrales segmentadas en México dieron un salto después de las elecciones intermedias de junio. Tal como habíamos anticipado. Anticipado. Estamos contentos de apuntar que nuestra decisión de incrementar el inventario en anticipación a este incremento de la demanda fue la estrategia adecuada. ¿Cómo ves? Esta es una cita textual, ¿sí?, que encontramos en la página de la empresa. Y te doy la otra, ¿sí? Si vas al Banco de México, ¿qué crees? ¿Cuánto crees que sube el uso de efectivo en la época electoral? ¿Sí? Entonces, vaya, o sea, ahora sí que 2 más 2 son 4 y pues nos vamos a tener que despedir, Darío. Con todo, yo sí quiero decir que estoy a favor del financiamiento público, que estoy a favor de tener unas autoridades electorales. Otra cosa que haría yo, por eso es el único país en el mundo, yo no sé, aquí les sacateó el señor claro. Núñez sí, era la más cara, ahí, sí, lo presioné y lo sí, presioné, sí, pero sí. esto sí se los puedo decir y no les sacateemos, es el único país en el mundo que tiene 33 burocracias electorales, o sea, 32 estados de la República, más uno, que es el INE, que abarca toda la federación, 33 burocracias electorales que trabajan los 365 días del año, haya elecciones o no haya elecciones. Ese sí es un récord. Total, pues sí, en efecto, vamos cerrando. Queremos agradecer todos sus comentarios, sus críticas. La verdad es que todas muy bienvenidas. Hay felicitaciones y hay críticas, ¿no? No, dice, aburren sus comentarios, deberían elevar su discurso de verdaderos datos, efectos y propuestas aplicadas, reingeniería de estructuras. Bueno, creo que pero pues vaya, son expertos también, los Facebook son más unas platicadas, pero léanlos, están en redes sociales ambos, escriben por todas partes, pero hay muchos comentarios también positivos y mucha frustración hacia estos candidatos que el reto es transformar esa conexión, no en abstencionismo, sino pues en elevarles el listón a nuestros políticos, ¿no? Pues ahí está, Mac. Cierra, ya nos vamos. Nos despedimos, pero le prometemos hacer otro Facebook Live. La próxima va a ser más. Pero cosa, porque luego se queja. Ahí está. La próxima se los avisamos.